Hola, soy Luciano Caniza, titular del estudio Luciano Caniza Arquitectos. Hoy estamos en Rincón de Cobo, un campo muy interesante que tiene salida al mar, que está ubicado en el Partido de la Costa, muy cerca de Mar de Ajó. Este encargo nació ya con unos clientes que veníamos trabajando hace un tiempo. Son de esos encargos que llenan un poco el trabajo profesional, porque si bien por supuesto que había un programa establecido y determinadas cuestiones, necesidades por parte de los clientes, fue algo que se fue consensuando y bastante libertad tuvimos en el diseño de esta interesante casa. Lo primero que hicimos fue hacer una altimetría después que conocimos el lugar, y ahí nos empezó a arrojar un montón de datos de dónde estábamos parados. Encontramos una laguna natural que había en la parcela, que era producto del desagüe natural del campo por el desnivel topográfico, y desde eso nos agarramos para poder posicionarnos un poco en el terreno, en esta gran fracción de tierra, comenzar con el diseño y las primeras ideas de la casa. Como era una zona que teníamos determinadas cuestiones de inundación, de cota, por la laguna esta que teníamos, la decisión que se tomó, y además también por una cuestión de vistas obviamente, fue elevar la casa sobre el terreno, elevándonos hasta el nivel de pie de médano. Teníamos una restricción respecto de lo que nos podíamos acercar hacia la línea de ribera, digamos, la cual por supuesto se respetó, y en base a esto y a la posición que encontramos de este desagüe del campo que formaba esta laguna, hicimos la implantación de la casa, digamos, condicionándonos a estos aspectos que le comento. La casa conceptualmente es una gran losa de hormigón armado que está posada sobre unas columnas, por esta cuestión de tener en cuenta el terreno y la cota de nivel de aguas y demás. Y sobre la misma se apoyó la casa, que se tomó la decisión de hacerla directamente en construcción en seco. Utilizamos balloon frame para esto, por diferentes cuestiones, por una cuestión de clima, por una cuestión térmica, por cuestiones de corrosión, llegamos a este producto que es esta casa. La pretensión de los clientes era generar una casa de gran vida, digamos, social, ¿no? Pero a su vez también había una cuestión de poder generar un producto que en algún momento tenga determinada demanda comercial, ¿sí? Una especie de casa-hotel con servicios y demás cuestiones con un estándar determinado que ellos pretendían. La casa se pensó desde ese punto de vista, se hicieron básicamente un gran espacio central que está flanqueado por 2 dormitorios en suite a cada lado de este gran espacio en el cual estamos ahora. Por supuesto que el mar manda y las vistas iban dirigidas hacia ese lugar. La idea era que desde todos los ambientes podamos contemplar el océano, esa también era una premisa, pero por otro lado también estábamos en el campo y teníamos una vista hacia la pampa, digamos, muy interesante también.
Técnicamente, bueno, los muros de la vivienda están conformados con montantes de madera. Utilizamos montantes no de 4 pulgadas, sino de casi 6 pulgadas para tener un mayor ancho de muro. La casa está toda aislada en celulosa y bueno, obviamente emplacada de ambos lados, tanto con placa fenólica como después su revestimiento. Usando bueno, madera nativa en el exterior, y en el interior se usa otro tipo de madera que es loro blanco. La madera exterior también se utilizó para generar todo el mobiliario que hay en la casa afuera. La casa, digamos, tiene un comportamiento térmico que era el que entendíamos que íbamos a lograr, y a su vez también un respeto por el medio y sobre todo por el manejo de las aguas, que creo que hace a la sustentabilidad también del proyecto. La laguna se reperfiló toda y bueno, con el tiempo fuimos generando vida en la misma también. La laguna no se impermeabilizó. Hoy en la laguna, bueno, tenemos pejerreyes, nutrias, carpinchos, toda la fauna que es, digamos, típica y natural de esta zona. Y desde la casa, los techos desaguan a un gran canalón que podrán ver que da a la laguna, donde se recolecta todo el agua, y esa agua de lluvia vuelve a este espejo de agua, bueno, generando un ciclo virtuoso en el manejo de la misma. Creo que la casa tiene una relación con el entorno muy, pero muy particular. Logramos esa especie de mímesis entre el entorno natural. Fuimos muy respetuosos con los materiales que utilizamos para poder lograr esta relación un tanto simbiótica entre el paisaje y la casa. Desde su escala, desde su proporción, desde los materiales, y bueno, un poco un orgullo, por llamarlo de determinada manera, o decir, bueno, creo que el producto que se logró cumplió, por supuesto, con las expectativas que tenía el cliente y sus prerrogativas respecto del programa y de lo que quería lograr, pero desde este construir con propósito que nosotros tenemos siempre en la cabeza, creo que logramos el cometido y pudimos generar una obra que se puede insertar bien en el medio ambiente que la rodea y estar ahí añejándose de una manera correcta y respetuosa.